mensaje de esta noche, de esta tarde. Me da gusto verles y que esperamos que usted haya venido contento, gozoso. Y si no, pues gócese de todas maneras, ¿verdad? En el Señor. La autoridad espiritual es un tema muy importante y lo logramos asimilar, hermanos, de manera espiritual. La iglesia va a tomar el rumbo correcto con la ayuda del Espíritu de Dios, con la ayuda del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en nombre de Jesucristo. Esta noche o esta tarde agradecemos, Señor, tu presencia en este lugar. Queremos pedirte, suplicarte en tu misericordia, en tu gracia, que nos des la palabra correcta, la palabra, Señor, que tú quieres que tu pueblo aprenda, reciba y que edifique, que exhorte y que, Señor, consuele también. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Voy a hacer una pequeña introducción. Así que les pido su paciencia, porque esto ya lo vieron. Ya lo vimos el domingo, lo vimos el lunes, lo vimos el martes, entendiendo, ¿verdad?, que usted se conecta y escucha los temas. La autoridad viene de la palabra exusía, y recuerde que es poder de dirigir o de decidir, pero quien recibe un poder o autoridad para dirigir o para decidir debe hacerlo con mucho cuidado. Amén. No es cualquier cosa. No es pues para enseñorearse de nadie. Autoridad es la libertad de hacer continuamente un bien, un favor. O sea, la autoridad está puesta para ayudar. Amén. No está puesta para maltratar o para ofender o para dañar a nadie. La autoridad que viene de Dios y que ha entendido quién se la dio, entonces, hermanos, tiene esa libertad y ese beneficio, esa bendición más bien, de beneficiar a otros con su ministración en la autoridad. La autoridad, hermanos, es la facultad de ordenar y dar permiso para hacer algo. Entonces, quiere decir que las autoridades que Dios ha puesto son autoridades establecidas por Dios, y esas autoridades deben ser respetadas, debemos sujetarnos a ellas, porque el que no se sujeta a una autoridad, ¿qué dice la Biblia? A lo establecido por Dios se opone. Entonces, pero también, o sea, es un equilibrio que debe haber, porque la autoridad debe saber ejercerse. Es potestad para gobernar, ¿ok? En este caso y en muchos casos, Dios le dio la autoridad a algunas personas para gobernar. Por ejemplo, le dio la autoridad a los 5 ministerios para tener autoridad en la iglesia. ¿Para qué? Usted lo puede ver en Efesios 4, verso 11 en adelante, que es para edificar, para remendar, dice el griego, o sea, para que el pueblo del Señor sea capacitado. Amén. Los varones
son puestos por Dios para gobernar en el hogar. Eso está claro, ¿verdad, hermanas? ¿O no está claro? Si no está claro, lamento eso, ¿verdad? Pero la potestad se la dio Dios al hombre para gobernar. No se la dio a María Cristina. Amén. Entonces eso es muy importante, porque cuando el hogar, hermanos, está siendo gobernado en el orden de Dios, ¿qué puede ocurrir? Dígame, ¿qué ocurre cuando el hogar está siendo gobernado en el orden de Dios? Hay bendición. Cuando no, hermanos, hermanito, cuando las cosas están al revés, entonces ahí hay confusión, hay situaciones donde está abierta la puerta de par en par. No hay una autoridad puesta ¿cómo decirlo?, en la brecha, cuidando el hogar. ¿Me entienden? Cuando es la mujer la que tiene el dominio en el hogar, se le pasan los demonios por un lado, por otro, y hermanos, el hogar está de cabeza. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. La potestad para gobernar la tienen los varones, pero esa potestad se le da al hombre para que gobierne en amor. Amén. Ok, y tiene el poder. Entonces, las autoridades tienen poder para reglamentar. ¿Ok? Nadie podría poner una regla en la iglesia, por ejemplo. Estoy tratando de contextualizarlo a lo nuestro, pues. No puede venir un hermano y decir, hermanita, no se puede poner esa falda. ¿Quién lo facultó? ¿Quién le dio esa autoridad a ese hermano o a esa hermana? ¿Sí me explico? No, pero es que yo lo escuché, está bien, pero yo todavía no lo he escuchado. Entonces es importante que nosotros, hermanos, entendamos que ninguno tiene el poder para reglamentar, para poner reglas. Este sí puede participar, este no, este sí, este no. Eso no le corresponde la autoridad. Se ha delegado, pero al final de cuentas la autoridad en la iglesia, hablando a nivel local, la tiene el pastor. Amén. Entonces, esto es muy importante, hermanos, porque no estoy peleando con ok, chécales. Entonces, mire, y hay el que tiene autoridad tiene la facultad de delegar autoridad. ¿Ok? Y esa autoridad, el que está delegado en un área, siempre debe estar en comunicación con la autoridad que le delegó. Amén. No puede hacer nada sin que tome en cuenta a su autoridad. ¿Recuerdan de aquel, cómo se llama? El centurión romano. El centurión romano entendía el concepto de la autoridad. De manera que cuando se acercó al Señor y le dijo, Señor, mi criado está enfermo en casa, y el Señor le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión dijo, solamente di la palabra. Yo no soy digno que vayas a mi casa, solamente di la palabra. O sea, tú tienes autoridad. Esa enfermedad está bajo tu autoridad. Si tú dices la palabra, que el Señor reprenda hay poder. Bueno, se encendió solita. Bueno, entonces, hermanos, ¿en qué estábamos? ¿En qué estábamos, Mona Mari? Se me olvidó, me espantó el ventilador. El centurión dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy un hombre que estoy bajo autoridad. Mire, él estaba bajo autoridad, tenía
líderes sobre él, jefes sobre él. Y dice, y también tengo hombres bajo mi autoridad. Qué tremendo eso, ¿verdad? Entonces, este hombre sabía lo que era estar bajo autoridad y tener autoridad. Le digo a este, ven y viene. Le digo, ve y va. Le digo, haz esto y lo hace. Entonces, eso es autoridad. Así que solamente di la palabra. Entonces, la autoridad, hermanos, en la milicia, en los militares, es bien entendida. Pero en la iglesia hay que enseñarla. ¿Me entienden? Hay que enseñarla para no caer en desacato a las autoridades. Amén. Así se llama, ¿verdad? Desacato. Ok. Entonces, esto ya lo vimos, las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella para cometer actos injustos. Entonces, en los ejemplos que encontramos en la Biblia, hay ejemplos buenos, hay ejemplos malos. En la Biblia hay muchas cosas que aparecen ahí, pero que algunas no son para practicarlas, son para que no las practiquemos. Amén. Algunas son para que nosotros tengamos cuidado. ¿Ok? Pero hermano, David tuvo, ¿cuántas mujeres? 7 mujeres. Salomón tuvo, eso no es para que lo practiquemos, eso es para que no lo practiquemos. Amén. ¿Qué otra cosa podríamos decir? Pedro le cortó la oreja a Malco. Pues sí, pero eso es para que no lo practiquemos. Bueno, entonces miren, hablamos del mal uso de la autoridad de Luzbel. Eso ya lo vimos. Ya vimos las características, los usos de la autoridad, el mal uso que le dio a la autoridad Luzbel y cuáles fueron los resultados que obtuvo. Entonces, es importante entender eso, hermanos, que la iglesia tiene ciertas características que son muy importantes delante de Dios, pero que debemos tener cuidado cómo usamos la autoridad. ¿Ok? Porque a veces el que es maltratado llega al momento que cree que es correcto. ¿Sí? Por ejemplo, la mujer que le está pegando el marido y llega otro y la empieza a ayudar o la empieza a pegar al marido. Déjelo, suelta a mi marido, él tiene derecho de pegarme. Pues, él es mi autoridad, es mi cabeza, él es el que manda. No, pero no así, pues. ¿Entienden? Es que es el pastor. Tiene que hablarnos y decirnos y si puede insultarnos mejor. No, esa persona tiene un problema. ¿Cómo se le llama a esos que le gusta que los golpeen? Son hermanos masoquistas. No, en serio, son hermanos masoquistas. Es que usted debe hablarle duro, pastor. Es que esa gente no entiende. No, esa persona no ha entendido el evangelio. Es un evangelio de paz. ¿Ok? Claro que a veces el pastor se le va, ¿verdad? Agarra monte, pero que el Señor nos ayude. Así que por eso es la oración de un principio, para que no se salga de la tangente. ¿Me escuchó? Para que no se salga el pastor de la tangente. Porque tangente es usted, como tangente soy yo. Tremenda es esa aplicación, anótela, hermano, eso no se la sabía. Entonces, veamos que este es el resultado. Ay, Padre, ustedes, hermano. Bueno, entonces hablamos del mal uso de la autoridad. De Adán. Y aquí, hermanos, ya el domingo vimos las características de Adán. Hermanos, a Adán se le dio autoridad. No solamente en su hogar, no solamente en el Edén, se le dio autoridad en la tierra. Y tremendo, porque se le dio autoridad en el mundo, se le dio autoridad en el Edén y se le dio autoridad también en su casa,
en su matrimonio. Ok, entonces fue creado a imagen de Dios, ya lo vimos. Era un alma viviente. Hablamos hasta de que su mente era utilizada al 100%. Ayer hablábamos que hay un 10% que usamos de nuestro cerebro. Dentro de esas características, Adán se comunicaba con Dios constantemente en el huerto de las delicias. Él platicaba con Dios en la mañana, el mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada, a cualquier hora del hermano, y disfrutaba. Algo que mencioné anoche en el mensaje, no sé si lo escucharon y si usted lo asimiló, lo anotó, porque pues en la casa, ¿verdad? Uno escucha el mensaje acostadito. Cuando viene, ya está, ya pura canción en el Facebook, ¿no? Ay, ya terminó el pastor, tiene 2 horas que terminó el pastor y apaga el celular. Me dice mi esposa, ya terminó el apóstol, tiene rato de predicar y tú estás durmiendo. Entonces, sí, pasa pues. Entonces, fíjese que Adán, esto es lo que dice, esto cuando lo dijo el apóstol, a mí me hizo mucho ruido. Dice, Adán no corría por sus venas sangre, sino que él era un ser lumínico. Porque dice San Juan capítulo 1 que la vida de los hombres era la luz. ¿Sí lo ha leído? Ayúdeme por favor ahí, ayúdame a San Juan capítulo 1 si estás escribiendo. A ver allá, me ayudan a buscarlo. ¿Lo encontraste ahí? Donde dice que San Juan capítulo 1 dice que y la vida de los hombres era la luz. A ver, San Juan 1, entre el 1 y el final. Ok, vamos a ver, ¿ya? A ver. Bueno, en San Juan 1:7 dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz y a fin que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diesen testimonio de la luz. No hay más ahí un texto que, aquí hay un texto, ¿sí? Ese era el principio. No, nada. Que dice que la vida de los hombres era la luz, ¿sí? La vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. Y está hablando de Adán. O sea, mire, por eso dice la Biblia que Dios hizo al hombre, escuche, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dice la Biblia que a los tres apóstoles o discípulos que subieron al monte alto, vieron cuando Jesús se transfiguró delante de ellos y ¿qué pasó? Resplandecía. Los ángeles resplandecen, son seres lumínicos. Cuando Dios hizo al hombre era un ser lumínico. ¿Y por qué creo yo? Ya dije 2 cosas, por qué creo que eran lumínicos. Y la tercera es, porque dice la Biblia que Adán y Eva no se avergonzaban y estaban desnudos. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos de luz. La luz no permitía ver que estaban desnudos. Nada más usted ve un carro que viene con la luz alta y le deslumbra. Entonces la luz que había en ellos no permitía ver que estaban desnudos. No estaban desnudos, estaban cubiertos por la luz. Y la luz era la vida. Además eran hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero, ahí va el asunto, que cuando pecaron contra Dios, porque Adán y Eva, hermanos, en este caso Adán empezó a ejercer bien su autoridad. Y ya vamos a platicar de eso un poquito. Pero llegó el momento en que lo gobernó su alma, sus sentimientos. ¿Qué dijo cuando conoció a Eva? Cuando le presentaron a Eva, ¿qué dijo?
esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Qué chulada de, o sea, él se deslumbró con la presentación de Eva. Lo dejó estupefacto. A la mecha, anótelo ahí, por favor. Lo dejó, dijo uno por ahí que no sabía, lo dejó putrefacto, dice. Esa es otra cosa. No, lo dejó anonadado, ¿verdad? Y dijo, wow, esto es, o sea, esto es lo que yo quería, lo que necesitaba, porque se buscó pareja para él, ¿sí o no? Se buscó una ayuda para él, pero no se encontró en ningún animal, hermano. Imagínense que le dieran dado una cotorrita de pareja. No iba a parar de hablar todo el día. Una leona, menos, todo lo iba a rajuñar, mano. Bueno, no vamos a hablar de eso. Ya una vez me puse a hablar de eso. Pero bueno, entonces miren, ¿por dónde iba, Señor? Entonces un día Adán desobedece a Dios y le obedece a su mujer. Ahí es donde yo creo que se dejó gobernar por su alma, porque él se enamoró de su mujer, se enamoró de Eva, pero ya Dios le había dado instrucciones. Entonces, ¿a quién tengo que obedecer primero? A Dios. Es decir, si Dios te dijo, sírveme, adórame, congrégate, ¿cómo no? Pero mi mujer no quiere. Es que dice que le duele la cabeza. Es que dice que no sé qué. Tú hazle caso a Dios. Pero se va a enojar la mujer. Y yo lo que quiero es vivir en paz, pastor, ¿verdad? Déjala que se enoje. Ya se le va a pasar. No se le pasa. Cada día se pone peor, pastor. Por eso no, yo le llevo una mala baja. No, es que, mire, yo hablaba anoche acerca de que, hermanas, ustedes pueden traer bendición a sus esposos y a su hogar si son una ayuda idónea. ¿Qué es una ayuda idónea? Correcta, adecuada. Eso es, que es una bendición, no un estorbo, no un problemita. Bueno, entonces, a ver, lo que yo iba a decir era que Adán, cuando vio a Eva que estaba comiendo ya del fruto y se le da, yo me puse a pensar anoche mientras predicaba, porque a veces ahí llega la revelación. Me puse a pensar, Señor, ¿y si no hubiera comido Adán? Ay, hermanas, lo siento mucho por ustedes, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado con las mujeres? Pero agarró a Adán y como quería a su mujer, amaba a su mujer. ¿Quién lo gobernó a Adán? Lo gobernaron su alma, sus sentimientos, y agarró y, dame mi amor. Y comió. Su corazón, recuérdese que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Ya una vez le dije, la canción, creo que el domingo hablé de eso, de la canción de Jorge Hans, donde dice el corazón. Bueno, ya no me acuerdo de la letra, pero lo cierto es que desobedeció a Dios. ¿Y a quién le obedeció? A Eva. Le hizo caso. A veces tienen razón las mujeres y a veces no. Por ejemplo, Job. ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué le dijo la mujer? Porque también ella estaba sufriendo, ella también estaba pasando momentos difíciles. Había perdido a sus hijos, todo lo que tenía, estaba en la ruina, y ella estaba sana física, pero en su alma estaba enferma. ¿Y qué le dijo a Job? Maldice a tu Dios y muérete.
¿Cómo se dice? Muérete o muéranse. Bueno, ese es un meme. Y se tiran los niños al suelo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Job? ¿Qué hizo Job ahí? Puso en su lugar las cosas. Él seguía siendo la autoridad en su casa, aunque ya no tenía casa, ya no tenía prácticamente nada. Pero él dijo, como cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué no vamos a recibir de Dios? Vamos a recibir de Dios nada más lo bueno y lo malo no. ¿Usted está contento o contenta o contento solamente cuando hay, ahorita que le está yendo bien? No, sí, pastor, me está yendo bien, gracias a Dios. ¿Y qué pasaría si en algún momento dado, ¡pum!, Dios permite que el diablo corte esa bendición? No, que el Señor reprenda eso, pastor. Que no lo escuche Dios. Que no lo escuche el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Y el otro caso, hermano, de Abraham. Abraham que la mujer le dice, echa a esa mujer, a ese niño y a esa mujer y a su niño de aquí, échalos. No va a heredar Ismael con Isaac. Dice que eso que le dijo Sara le dolió a Abraham. No, sí lo ha leído, ¿verdad? Que aquello le pareció. Y yo pienso, porque la Biblia a veces no te dice todo, pero si tú te pones a elucubrar, a enculebrar, dice el hermano, elucubrar es imaginar o es una pensada, pues, ¿me entienden? Si ustedes van a pensar y dice, pues, ¿cómo habrá reaccionado Abraham? Se enojó. ¿Estás loca tú? ¿Cómo voy a correr a mi hijo? Y además yo ni te pedí que me dieras a Agar, tú me la ofreciste. Tremenda esa. Ahí hay muchas cosas que platicar, pero en otra ocasión, porque ahorita estamos hablando de Adán. Le iba a decir algo, pero entonces Abraham oye lo que le dice Sara, se molesta, se siente triste y al ratito le habla a Dios. Oye la voz de tu mujer. O sea, tiene razón tu mujer. Agarró a Abraham y le dio un bote de agua, no sé cómo se llaman eso, una botija de agua, y le dio no sé qué más, pan, y los echó al desierto. Hermano, eso ha de ser feo, ¿verdad? Y como era Agar agarró a su hijo y se lo llevó, y se fue. Entonces, hermanos, ¿qué hizo Abraham? Oyó sí oyó a la mujer, pero no fue a la mujer a la que obedeció. ¿A quién obedeció? A Dios. Ahí es donde voy, que al que debemos obedecer es a Dios. Pero es que mi mujer se enojó. Que se enoje. Usted haga la voluntad de Dios. Ahora, si usted está equivocado y la mujer está en lo correcto, se trata de buscar un acuerdo. ¿Quién manda en casa, hermanos? Dios. Dios. Y a veces la mujer como que tiene sus antenitas más sensibles a la voluntad de Dios, y el varón, ay, padre. Bueno, entonces desobedeció a Dios porque lo gobernó su alma. Y entonces llegamos a este punto. Los resultados fueron muerte espiritual. Vamos a entrar ahí a los resultados para que tratemos de terminar. Son las 6:50. A las 7:50 estamos terminando. Muerte espiritual, Génesis 2:17. Hermanos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando la mujer vio que, ese es Génesis 2:17. El día que de él comieres, o el día que de él comas, ciertamente morirás.
¿Cuántos años vivió Adán? Si mal no recuerdo, vivió 930 años. Pero dice la Biblia que para Dios un día son como 1000 años. Y 1000 años como un día. Entonces, ¿cuánto es un día para Dios? 1000 años. Y le dijo, el día que de él comas, el día que de él comas, ciertamente morirás. No llegó ni al día. No vivió 1000 años. Pero los que obedecieron al Señor, hermanos, viven eternamente. Enoc caminó con Dios, obedeció a Dios y Dios se lo llevó. Tremendo, ¿verdad? Elías, aún con todos sus temores, le obedecía a Dios, vivía en la presencia de Dios y Dios se lo llevó. Se dice que, bueno, dice el apóstol, yo todavía estoy ahí no lo he estudiado a profundidad, pero dice el apóstol que el apóstol Pablo no vio muerte, que probablemente fue también llevado en una, ¿cómo se llama esa? En una, no, en un exanastasis. Ya luego platicamos de esa palabra, nada más anótela ahorita. Entonces, Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Hermanos, hay tres cosas que le voy a decir nada más respecto aquí voy a sacar el discipulado. Dios le dio instrucciones a Adán. Amén. ¿Qué le dijo? Del árbol del conocimiento, de la ciencia del bien y el mal, le dio un discipulado, le dio una enseñanza, le dio instrucciones. ¿Cómo se llama el discipulado que le damos? Instrucciones básicas, lo básico. Pero aquí pudieron haber tres cosas. Puede ser que no llevó el discipulado. Ya se me enojaron algunos hermanos. No ustedes, ninguno de aquí. Pero ya se me enojó. No, que el pastor no quiere que yo participe porque como yo no estoy llevando el discipulado. ¿Para qué le voy a? Pónmelo ahí en el programa. Va a venir a decir cosas acá que no, hermano. Hermano, yo no diezmo, hermano, ni ofrendo. Y usted se queda. ¿Cómo? ¿Y qué va a decir la hermana, pues? O el hermano. Pues si no lleva el discipulado. Porque en el discipulado el Señor nos habla, nos enseña. Algunos no lo están llevando porque ya lo llevaron. ¿Sí me entienden? Y lo llevaron mucho antes que los que lo están llevando ahorita. Amén. Por ejemplo, el hermano Alexi, la hermana, estos fueron los primeritos, los primeros que. Entonces, hermanos, pero voy a esto, no lo llevaron, o probablemente Eva no llevó el discipulado y cuando se presentó el momento de poner en práctica las instrucciones, no pudo enfrentarlo. Número 2, probablemente fue llevado el discipulado, tal vez sí se lo dio a Adán, pero Eva no lo practicó. Eso también pasa a veces, ¿verdad? Podemos llevar el discipulado y no nos interesa. Cuando llega el momento de la tentación o de la prueba, qué discipulado ni qué nada. Y empieza uno a querer resolver las cosas, no como me enseñan, sino como uno quiere. Número 3, ¿qué pasó aquí? Tal vez fue llevado el discipulado, pero le aumentó. Búsqueme, por favor, aquí, hermanos, el capítulo 3, verso 4, por ahí, donde a Eva dice, cuando le dice la serpiente, con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto. Y Eva, ¿qué dijo? No, de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol que está
el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo el Señor que no comiéramos ni le tocáramos. ¿Alguien lo tiene ahí? Ahí, a ver. ¿Cuál es? Acá. A ver, léelo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muriráis. Ni lo tocaréis. ¿Le dijo eso Dios a Adán, hermanos? Pregunto. Acá está. Eso es lo que le dijo Dios. Pero del árbol del conocimiento del bien, porque no comerás. Pero ella le aumenta un poquito más, porque dice, Ni lo tocaréis. ni le tocaréis. A lo mejor el hermano Adán le aumentó un poquito. ¿Verdad? Imagínense que el pastor le da dando el discipulado la santidad, hermanos, y la santidad, y empieza uno a ponerle un poquito más, como algunos hermanos quisieran que el pastor le diera a la gente pues hasta por debajo del agua, debajo del ¿cómo se dice? De la lengua, gracias. Que golpee pues, y que diga cosas que no están escritas o que no dice el original. El original es muy importante, hermano. Por eso usted tiene una Biblia en su celular o en su tablet o en su computadora que es Strong. Por eso hoy tenemos el internet, hermano. Usted busca, investiga y ya le aparece. Sí tiene razón el pastor. Yo así lo he hecho. Si tiene razón el apóstol. Por ejemplo, anoche les decía, ya estoy repitiéndole de anoche, hermano. Ya se me fue el tiempo. Miren. Anoche es que hace 2 domingos estaba la hermana Michelle y otros hermanos tal vez, todavía no habían llegado los demás, y entonces estaba diciéndole de cuando dice la Biblia que el Señor le dijo a Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Y el gallo qué cosa era? Era una granja que estaba cerquita ahí. Sí. Había un cambio de guardia, había un centinela y tocaban el shofar. Y entonces en eso estaba. Y entonces se acordó Pedro. No era un gallo, no era ¿qué quiere qué? Y entonces nosotros tenemos que entender la Biblia, pero de acuerdo al contexto y de acuerdo al original. Ese es mi trabajo como pastor, enseñarle eso. ¿Me entiende? ¿Para qué? Para que usted tenga herramientas e investigue. Investigue también quiénes eran los cuervos que le llevaban comida a Elías. Ya luego platicamos de eso. Ahí se los dejo. Ponga, investigar, tarea del maestro José Manuel. Entonces, seguimos. Se le abrieron los ojos de la carne, hermanos. Padre, ahí estuvo tremendo. Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahí se les apagó la luz. Se le fue la luz. ¿Recuerdan que les dije que eran seres lumínicos? Y la luz les cubría. No se veía su desnudez. Cuando pecaron, murieron espiritualmente y hubo un apagón en su espíritu. Entonces, hermanos, y él respondió, bueno, aquí ya cuando Dios lo anda buscando en el huerto del Edén, ¿será que Dios no sabía dónde estaba? ¿Dónde nos vamos a esconder de Dios? Ay Dios, el pobre Adán. Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, el miedo entró ahí, hermanos, se le abrieron los ojos de la carne. Cuando estamos, hermanos, en la carne y nuestros ojos solamente ven carnalmente, nos da miedo. Miedo lo económico, nos da miedo que nos faltan cosas, nos da miedo cómo vamos a salir adelante de esto. Pero, ¿por qué? Porque falta una relación
personal con el Señor. ¿Me explico? Entonces, cuando usted tenga miedo de algo, si tiene miedo, el miedo, decía una hermana hoy, estaba escuchando, el miedo nunca se va a ir, porque el miedo es parte de las emociones nuestras, pero sí podemos tener dominio del miedo y debemos tener el dominio del miedo. Es algo intrínseco, parte de, ¿sí? Sí, nos ayuda el miedo de alguna manera, ¿verdad? Si va uno pasando la carretera y no se dio cuenta, de pronto, ¡pip! Y pega uno un saltón, hermano, que hasta uno se espanta y dice, ¿cómo salté 6 metros? Bueno, me voy a ir a las Olimpiadas, tendría que, no, entonces, no, es que a veces con miedo uno hace cosas que sí reacciona. La adrenalina, ah, sí, 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 bueno, no nos vamos a meter en ese punto porque el enemigo, mire, el enemigo ocupa lo que tenemos, es como el perdón, ya lo vamos al final se acercan a la hermana que le dé el rema. Fíjese, hasta se me fue por estar. Vamos a orar ya, hermano, porque el Señor, se me fue ahorita que iba a decir algo. Bueno, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El miedo, hermanos, es como, mire, ustedes saben que los animales sienten si tenemos miedo. Los perros, por ejemplo. Yo una vez fuimos a ver una persona, iba con el hermano William. Y vi un montón de perros, guau, 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 como 5 perros. Y William siguió caminando, y buenas, buenas, y se metió. Y los perros, y él ni volteó a ver los perros. Y yo me quedé acá afuera. Yo, acá este perro, hermano, le digo. Porque sí le tengo un poquito de respeto. Es respeto, no es miedo. Entonces, pero el enemigo como que olfatea. Y entonces dice, de aquí me agarro. ¿Verdad? Y entonces debemos tener cuidado de eso. Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo y has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Entonces se le abrieron los ojos de la carne, hermano. ¿Cómo estamos mirando nosotros? Estamos mirando carnalmente. Como Giesi, cuando estaba con Eliseo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Le dice a Eliseo. Mira, nos tienen rodeados los soldados sirios o asirios. ¿Qué vamos a hacer? Ven para acá. Yo me imagino, así no va. Vamos a orar. Padre, te pido que abra los ojos de mi criado, de mi siervo. Bendícelo, abre sus ojos espirituales para que vea que no estamos solos. Y le dijo, también parece que le dijo, no estamos solos. Entonces, cuando le abrió los ojos el Señor, los ojos espirituales, ya vio que habían carros de fuego. Yo no recuerdo si eran carros y caballos. La cosa es que eran más de los que los tenían rodeados. Entonces, si alguna vez te sientes triste, desalentado, que dices, como que estoy solo, no estás solo. Si pudieras ver los ángeles que te rodean o los ángeles que Dios ha enviado para guardarte, para cuidarte, no estarías pensando así. ¿Me entiendes? Si viéramos las riquezas que Dios tiene para usted y para mí, cuando estamos pasando por momentos de dificultades. Es más, el Señor ya nos ha bendecido, pero hacemos mal uso de las bendiciones. ¿Verdad? Nos cae un billetito.
ya tenemos para irnos a comer donde querramos y vamos a ocuparlo para otra cosa. Y hermanos, y de verdad, no es que Dios no nos haya bendecido, Dios nos ha dado. Bueno, entonces se le abrieron los ojos de la carne, entró el miedo y descendió su amor. Cuando el miedo entra, hermanos, el amor, porque el amor, dice la Biblia que el amor verdadero, o el ¿qué? Echa fuera el temor. ¿Cómo dice exactamente el texto? Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Pero cuando, hermanos, aquí encontramos, y él respondió, estoy en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces entró el miedo, descendió su amor. Entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, dice, no comerás de él. Mire lo que pasó. Entonces, ¿a quién escuchó? Escuchó más a la mujer que a Dios. Bueno, ya ya fue echado del paraíso. Esto, Génesis 3:22, nada más anote la cita porque ya vamos a... Entonces el Señor Dios dijo: he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Imagínense que hubiera tomado del árbol, el hombre pecando eternamente. Wow. Eso hubiera sido una catástrofe. Aquí anduviera Adán caminando, ¿verdad? Entonces, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Es triste, hermanos, que se pierda la delicia, porque Edén significa delicia. El Señor nos ha permitido, la hermana Olga hablaba hace ratito, que siempre el plan de Dios fue que nosotros, el ser humano, los seres humanos, viviéramos en un deleite permanente. Dios no fue el que creó, hermanos, el dolor, la tristeza, la angustia. Es el producto del pecado. ¿Ok? Entonces dice: expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto de Edén, mire que puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Y luego terminamos con este punto. Maldijeron o maldicen su lugar de habitación, la tierra. Aquí, hermanos, este es un tema, yo digo que aquí hay muchas cosas que comentar, sobre todo en lo que el Señor declaró sobre la mujer, sobre la tierra. Dice que por causa de Adán, porque él era la autoridad, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comeréis de él, maldita. Hermano, esa palabra, si en el ser humano decir maldita o decir una maldición no es correcto ni trae beneficios, imagínense en los labios de Dios o de la boca de Dios, que Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Ahí hay cosas que hay que mencionar, pero vamos a dejarlo ahí. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, qué triste, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, bueno, en este caso Adán no haya hecho buen uso de la autoridad. Y no solamente se dañó él, dañó a su esposa, obviamente, pero dañó a toda la humanidad, porque el pecado pasó a todos nosotros.
Entonces, haga uso bueno de su autoridad. Porque en ese uso bueno que hacemos como varones de la autoridad, vamos a traer bendición a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra descendencia. Vamos a bendecirlos. Amén. Si nuestros hijos nos ven titubeantes, con miedo, ¿qué cree que le vamos a transmitir a ellos? Miedo, inseguridad. ¿Por qué el niño es así? ¿Por qué la niña es así? Y usted ve que hay otros niños, les da lo mismo, ¿verdad? A mí me llama la atención mi nieto, el que vino hace ratito. Ese está tremendo. Está pesadísimo ese muchacho. Pero lo que quiero decir es que hay niños que crecen con miedo. Y hay hijos que crecen seguros. Pero ¿en qué consiste? En la crianza. El ejemplo. Las palabras que usted declara en ellos. ¿Quiere ponerse de pie, hermano? Póngase de pie. Vamos a cerrar esta